Petro embarra Pastrana con Papa Pitufo, como si no supiéramos quién es el que está relacionado con él. ¿Qué pasa cuando un presidente prefiere culpar a los demás en lugar de asumir sus propios errores? Pues eso es precisamente lo que está ocurriendo con Gustavo Petro, quien en su más reciente aparición pública en Tolima decidió lanzar una de sus ya famosas teorías conspirativas, esta vez vinculando al expresidente Andrés Pastrana con el contrabandista alias Papá Pitufo. Sí, como lo oyes, Papá Pitufo, un nombre que parece sacado de un cuento infantil, pero que en boca de Petro se convierte en el villano de todos los males del país. Suscríbete a nuestro canal, deja tus comentarios y no olvides activar la campanita para no perderte de nada. Vamos al zoom del problema. El resumen de la noticia es claro. Gustavo Petro, en un evento en Tolima, acusó al expresidente Andrés Pastrana de tener vínculos con el contrabandista alias Papá Pitufo, a quien responsabiliza de despojar a los campesinos de sus tierras, desatar violencia y destruir la industria nacional. Sin embargo, como es costumbre en Petro, no presentó pruebas concretas para respaldar sus afirmaciones. Además, el presidente no perdió la oportunidad de hablar de su posible reelección en 2026, insinuando que sin él, Colombia caerá en las tinieblas. Mientras tanto, el país sigue enfrentando problemas como la inflación, el desempleo y la pobreza, que Petro parece ignorar en su eterna campaña electoral. Ahora, hagamos un zoom al problema. Gustavo Petro tiene una habilidad única para convertir cualquier discurso en una acusación contra sus predecesores. Esta vez, le tocó a Andrés Pastrana, a quien vinculó con Papá Pitufo, un contrabandista que, según Petro, es el responsable de gran parte de los males del país. Pero aquí viene lo curioso, Petro no presentó ni una sola prueba para respaldar sus afirmaciones. O sea, como dicen en Colombia, el que acusa, prueba, pero parece que a Petro le da igual esa máxima. Lo suyo es lanzar acusaciones al aire y esperar que alguien las crea. Y no contento con eso, Petro también aprovechó para hablar de su posible reelección en 2026. Según él, lo que hay que reelegir no es a él, sino al proyecto y al programa. ¿Qué proyecto? ¿Qué programa? Pues eso no lo aclara, pero lo que sí deja claro es que, en su cabeza, sin él, Colombia se va al abismo. Claro, porque según Petro, los gobiernos derechistas nos hundirán en las tinieblas. ¿Y qué hay de la inflación, el desempleo y la pobreza que no paran de crecer? Pues eso parece no importarle, porque el enemigo siempre son los demás, nunca ni su desastrosa gestión. Y aquí es donde yo me pregunto, ¿qué sigue para Gustavo Petro? ¿Seguirá lanzando acusaciones sin pruebas, o finalmente asumirá la responsabilidad de los problemas que enfrenta el país? Porque si algo está quedando claro es que, mientras él se la pasa culpando a los demás, los colombianos seguimos sufriendo las consecuencias de su mala gestión. ¿Y tú, querido suscriptor, qué opinas de todo esto? ¿Crees que Petro está siendo víctima de una conspiración, o piensas que simplemente está intentando distraer la atención de sus propios errores? Déjanos tus comentarios, porque aquí queremos saber qué piensas. Y si te gustó este análisis, no olvides suscribirte y compartirlo, porque en este canal no nos mordemos la lengua, aunque a veces nos dé risa lo que tenemos que decir. Hasta la próxima. Ahora, hablemos de cómo me siento yo con todo este lío. La verdad, como colombiano, me da una rabia inmensa ver cómo un presidente se la pasa culpando a los demás en lugar de asumir sus propios errores. Gustavo Petro tiene una habilidad única para convertir cualquier discurso en una acusación contra sus predecesores, pero cuando se trata de resolver los problemas del país, parece que no tiene ni idea de qué hacer. Y lo peor de todo es que, mientras él se la pasa hablando de reelección y de cómo sin el Colombia se va al abismo, los colombianos seguimos enfrentando problemas como la inflación, el desempleo y la pobreza. Lo más irónico de todo esto es que Petro se presenta como el único que puede salvarnos, cuando en realidad lo único que está salvando es su propio bolsillo. Y mientras tanto, el país sigue cayendo a pedazos. ¿No les parece que aquí hay algo que no cuadra? Como dicen en Colombia, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, pero parece que Petro ya se quedó sin piedras. Así que, queridos suscriptores, les dejo esta pregunta, ¿qué hará ahora Gustavo Petro? ¿Seguirá lanzando acusaciones sin pruebas, o finalmente asumirá la responsabilidad de los problemas que enfrenta el país? Porque si algo es seguro, es que el tiempo corre y cada día que pasa se le agotan las cartas bajo la manga. Así que, como dicen en Colombia, el que tenga oídos, que oiga, y el que tenga ojos, que vea. ¿Y ustedes, qué ven? Déjenos sus comentarios y no olviden suscribirse. Hasta la próxima. En mi opinión, las acusaciones sin pruebas, una estrategia recurrente. El texto arranca con una crítica directa a la forma en que Gustavo Petro lanza acusaciones sin presentar pruebas concretas.
En este caso, el presidente vinculó al expresidente Andrés Pastrana con el contrabandista alias Papá Pitufo, un personaje que, según Petro, es responsable de despojar a los campesinos de sus tierras, desatar violencia y destruir la industria nacional. Sin embargo, como bien señala el autor, Petro no presentó ninguna evidencia para respaldar estas afirmaciones. Esta práctica de lanzar acusaciones al aire no es nueva en el discurso de Petro, pero sí es preocupante, ya que contribuye a la polarización y deslegitima el debate político. El hecho de que Petro recurra a este tipo de estrategia sugiere una falta de voluntad para abordar los problemas reales del país. En lugar de presentar soluciones concretas a problemas como la inflación, el desempleo y la pobreza, Petro prefiere culpar a sus predecesores y crear enemigos imaginarios. Esta táctica no solo es ineficaz, sino que también erosiona la confianza en las instituciones y en el propio gobierno. 2. La obsesión con la reelección. Uno de los aspectos más destacados del texto es la obsesión de Petro con la reelección en 2026. Según el autor, Petro no está interesado en que el pueblo decida si lo elige o no, sino en reelegir su proyecto y su programa. Esta narrativa es problemática por varias razones. En primer lugar, sugiere que Petro está más interesado en mantenerse en el poder que en resolver los problemas del país. En segundo lugar, implica que su gobierno no tiene un plan claro más allá de perpetuarse en el poder. El texto también señala la ironía de que Petro critique la reelección cuando otros gobiernos la proponían, pero la defienda cuando se trata de sí mismo. Esta doble moral no solo es hipócrita, sino que también socava la credibilidad de Petro como líder. Además, el hecho de que Petro utilice el miedo para justificar su posible reelección, advirtiendo que sin él, Colombia caerá en las tinieblas, es una estrategia manipuladora que no contribuye a un debate político saludable. 3. La desconexión con la realidad del país. El texto también aborda la desconexión de Petro con la realidad del país. Mientras el presidente se la pasa lanzando acusaciones y hablando de su posible reelección, los colombianos enfrentan problemas graves como la inflación, el desempleo y la pobreza. El autor señala que, en lugar de abordar estos problemas, Petro prefiere culpar a los demás y distraer la atención con teorías conspirativas y acusaciones infundadas. Esta desconexión es particularmente preocupante en un contexto en el que muchos colombianos están sufriendo las consecuencias de la mala gestión económica y social. El hecho de que Petro ignore estos problemas sugiere una falta de empatía y de liderazgo, lo que erosiona aún más la confianza en su gobierno. 4. El uso del miedo como herramienta política. Uno de los aspectos más interesantes del texto es la crítica al uso del miedo como herramienta política por parte de Petro. Según el autor, Petro advierte que, si no es reelegido, Colombia caerá en las tinieblas, las masacres y el caos. Esta estrategia no solo es manipuladora, sino que también es ineficaz a largo plazo. El miedo puede ser una herramienta poderosa para movilizar a los seguidores, pero no contribuye a construir un país más justo y democrático. El texto también señala que, mientras Petro se presenta como el único que puede salvar a Colombia, el país sigue cayendo a pedazos. Esta contradicción no solo es irónica, sino que también es un recordatorio de que las palabras no son suficientes para resolver los problemas del país. Lo que se necesitan son acciones concretas y soluciones reales, no discursos vacíos y acusaciones infundadas. 5. La falta de autocrítica. El texto también aborda la falta de autocrítica por parte de Petro. En lugar de asumir la responsabilidad por los problemas del país, el presidente prefiere culpar a los demás y presentarse como el único que puede solucionar los problemas. Esta falta de autocrítica no solo es problemática desde un punto de vista ético, sino que también es ineficaz desde un punto de vista político. El hecho de que Petro no asuma la responsabilidad por los problemas del país sugiere una falta de liderazgo y de voluntad para enfrentar los desafíos que enfrenta Colombia. Además, esta falta de autocrítica contribuye a la polarización y al descontento social, lo que dificulta aún más la construcción de un país más justo y democrático. 6. Conclusión: la necesidad de un liderazgo responsable. El texto concluye con una reflexión sobre la necesidad de un liderazgo responsable y transparente en Colombia. A pesar de los intentos de Petro por distraer la atención con acusaciones infundadas y teorías conspirativas, lo que el país necesita son soluciones concretas y un liderazgo que asuma la responsabilidad por los problemas del país. En última instancia, el texto es una crítica contundente y detallada hacia las declaraciones y acciones de Gustavo Petro. A través de un tono irónico y satírico, el autor expone lo que considera una serie de estrategias distractivas y acusaciones infundadas que caracterizan el gobierno de Petro. Este análisis no solo es relevante para entender el panorama político actual de Colombia, sino también para reflexionar sobre la importancia de la transparencia,
la rendición de cuentas y la participación ciudadana, la construcción de un país más justo y democrático.